Muy buenos días, bendiciones. Me gustaría compartir esta parte, ¿no? El cómo el adorar es importante porque es como conectamos con el Señor, cómo estamos compartiendo con el Señor, adorándolo. Es cuando la gloria del Señor se muestra, cuando nos impacta, cuando está presente en todo momento. Entonces, necesitamos quitar esa mentalidad religiosa de nosotros y abrirnos nuestro corazón a adorar al Señor, compartir nuestro corazón. Recuerden, la iglesia no es para que te entretenga o no es para hacer declaraciones sobre conocimiento bíblico o entendimiento teológico. Es el lugar donde el Señor viene y está con nosotros, donde podemos tener ese lugar para poder conectarnos con el Señor y poder tener ese amor y bendición donde el Espíritu Santo se nos toque. O sea, es un lugar, ¿no? Es un lugar de reunión donde venimos a adorar al Señor y donde también se nos comparte donde hay que cambiar para ser mejores, ¿verdad? Entonces, si ustedes gritan, cantan, bailan, es es para el Señor, no es para otra persona. Tú lo haces para compartir el Señor. Entonces en la Biblia han pasado cosas hermosas, grandiosas, donde las personas se levantaron a adorar al Señor. Lo podemos ver en David. Él se levantó y empezó a adorar al Señor bailando. Imagínense, es como si ustedes van a un concierto. No se quedan parados o sentados, ¿verdad? Se levantan, cantan, bailan, hacen cosas. Entonces, cuando ustedes vienen a la presencia del Señor, algo sucede que los conecta y donde el Señor es el que hace todo. Entonces, me encantaría seguir teniendo esos ministerios donde antes teníamos, donde una vez pasó una persona donde vino y estaba cantando, bailando, entonces, donde el Espíritu Santo los tocaba. Entonces, cuando el Espíritu Santo te toca, es quien hace el cambio. Entonces tienes que entender esta parte con el Espíritu Santo. Entonces, si no entiendes esas partes de cómo el Espíritu Santo te toca, me gustaría que viniera la siguiente semana. Y me gustaría que entiendas cómo el Shaddai opera. Nosotros operamos como el Espíritu Santo nos mueve, nos guía, con ese orden que Él nos muestra. Entonces, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, por más que quieras resistirte, no puedes. Entonces, me gusta ver esa parte, cómo el Espíritu Santo se muestra y está haciendo grandes cosas en nosotros. Así que es importante que todo aquello que el Señor te va mostrando, lo apliques también a tu vida, hagas esos cambios, no te quedes inmóvil. Entonces, todo tiene por algo, todo pasa por algo. Entonces, muchas de las veces viene ese conflicto en tu mente, ¿no? Porque tú piensas cosas que son buenas o malas, o que todo lo que conocías tú era lo correcto, pero no, muchas de las veces tu entendimiento va más allá. ¿Qué estás entendiendo? La semana pasada compartí referente a cómo a veces los creyentes somos caóticos al negar las cosas. Nosotros no admitimos a nosotros mismos las cosas que nos ofenden o, o las personas que nos ofendieron o como creyente. Porque muchas de las veces queremos ser buen creyente y queremos solamente aparentar. Como diciendo, eso no me molestó, eso no pasa nada. Pero claro que sí. Y es importante ser honesto contigo. Entonces, cuando tú eres honesto y abres tu corazón, es cuando puedes hacer ese cambio. Y tienes que ver y ser sincero contigo mismo para que veas las cosas que tienes que cambiar. Pero si te estás diciendo a ti mismo que alguna ofensa no te molestó, es porque realmente sí te molestó. Si tú tienes que decirle a alguien, es porque sí te molestó y te molestó muchísimo. A lo mejor no quieres escuchar esa verdad, pero es un hecho.
Si te tienes que seguir diciendo a ti mismo de que ya lo superé, no es mentira, no lo has superado, porque te tienes que estar queriendo repetir a ti mismo y convencer a ti mismo. Y eso quiere decir que puede que tengas una herida muy profunda y esa herida la tienes que reconocer. Así que tienes que caminar con el Señor y muchas de las veces ese es un proceso para que salgas adelante. No queriéndote convencer, sino en el proceso, diciéndote a ti mismo, está bien, no pasa nada, tienes que actuar, tienes que hablar y ponerles nombre a esas ofensas, porque esas ofensas generan o activan algo en una emoción en ti, muchas de las veces negativa, y empieza a crear miedos, desconfianza en tu cuerpo, y te empiezas a ser muy hipersensible. Cuando alguien ha sido ofendido y no lo maneja, afecta su espíritu y luego se mantiene ofendido por cualquier cosa de su vida, por la más pequeña, no importa. Y yo como pastor, es difícil entender cuándo hablar con las personas, acercarse con las personas, porque a lo mejor hay personas en este grupo quieren que me acerque con ellos, o el otro grupo no quiere que te acerques con ellos, el otro grupo tiene celos porque le hablaste a alguien. Entonces, es importante, digamos, necesitamos no ofendernos por las cosas. ¿Por qué? Porque hay espíritus de ofensas en las iglesias. Y puedes que estés ofendido con alguien, miembro aquí en la iglesia, con otra persona, conmigo, con Dios, con Jesús. ¿Con quién estás ofendido? Porque muchas de las ofensas que tú tienes no tienen sentido. Estás ofendido por cosas que la verdad no tienen sentido. Así que ve esta parte, cómo en tu vida te han ofendido. Así que, ¿qué hay en tu vida que has ignorado? ¿O cuántas veces has ignorado a Dios porque te sucedió algo o alguien de tu familia? Así que ponte a pensar cuántas veces has estado ofendido con Dios y te mantienes cautivo en un pensamiento, en ofensa. Y si te mantienes así, vas a ser un esclavo por siempre a la negatividad que hay en tu vida o alrededor de ti. Y eso te convierte en una persona muy, muy hipersensible. Amén. Porque te ofendes por cualquier cosa, te ofendes por todo. Te empiezas a imaginar cosas en tu cabeza, creas películas imaginarias en tu cabeza, cosas que no sucedieron, pero tú los creas en tu cabeza. Y eso solamente genera más y más depresión en tu vida. ¿Debido a qué? A una ofensa. Imaginas, ¿alguna vez has tenido alguna situación en la cual tienes que hacer, tomar responsabilidad, pero no lo haces? Y esto nos puede suceder a todos. Cuando tú no enfrentas las situaciones que te están generando un problema, esa ofensa te mantiene alejado del Señor. Así que tienes que trabajar esas ofensas. Si alguien te ofendió, alguien te rechazó, no importa lo que haya sucedido, no estés buscando o viendo por encima. No, al contrario, tienes que estar viendo qué te ofende. Así que las personas las personas que ofenden rápidamente, tienen que ver en sí mismo. Aún así, cuando estés ungido, muchas de las veces no ves esa parte en tu vida. Entonces tienes que ver qué está sucediendo en tu vida. Entonces, cosas que te están ofendiendo en este mundo, hay algo que tienes que trabajar. Así que yo sé que cuando muramos, pues claro, hay un paraíso, hay un lugar. Pero en este mundo tenemos que trabajar nuestra forma de ser para vivir libres de ofensa. Porque hay un lugar mejor para nosotros. ¿Por qué te ofendes por cosas que son pasajeras? ¿Por qué te ofendes por cosas que no han sucedido? ¿Por qué te ofendes por algo que ya pasó? No vivas ofendido. Vamos a Romanos 6.
Dice, ¿qué pasa, pecadores? ¿Por qué no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Así que te tienes que someter al Señor, tienes que someter tu actitud a tu amargura, tienes que someter todas esas ofensas en tu vida para hacer la voluntad del Señor. No creas que las ofensas no tienen. Así que vamos otra vez, vamos a leer el 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto y ha sido justificado del pecado. Así que esa ofensa ya está muerta, ya está clavada en la cruz. Y luego nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de la muerte, ya no muere. La muerte no nos enseñorea más de él. Así que muchas personas a veces tienen problemas con... Así que ve que nos dice, luego si nos vamos a Romanos 6:16 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que si tú le estás haciendo caso a ese odio, ese coraje, entonces ¿qué quiere decir? Que tú eres esclavo de eso. Porque eso es lo que te está manejando tu vida, tus sentimientos, tus sentimientos. Y te mantiene, esos sentimientos te van a llegar a una muerte espiritual y posteriormente a una muerte física, a una muerte mental. Así que cuando tú eres esclavo a esos sentimientos, te va a guiar a la muerte. Uno de los grandes problemas en la iglesia es, hablamos de libertad, expresamos libertad, creemos en victoria, creemos en libertad, creemos en que Dios nos va a dar todo, pero realmente cuando vivimos en base a todo lo que decimos y vivimos frustrados y vivimos enojados. Entonces los creyentes a veces sí se creen. Así que el Señor nos muestra que no debemos ser así. El Señor nos ama, pero tenemos que trabajar nosotros mismos en nosotros, porque si no, nosotros somos esclavos de nuestros propios sentimientos, sentimientos en los cuales tenemos que trabajar. Si hay algo que te molesta, eso que te molesta aún no lo has perdonado, por más que te lo estés repitiendo. Pero cuando tú liberas la ofensa, no necesitas decirle a nadie que dejaste o perdonaste a alguien, porque ya no ofenda. Aún así que lo dejaste libre. Es como si estuvieras jugando con un boomerang. Ya lo aventaste. Puede que regrese a ti. Entonces si ya lo dejaste, ya no lo agarres. Hazte un lado. No agarres las ofensas. Aunque alguien te diga, ¿recuerdas cuando pasó esto o pasó aquello? O cuando tú dices, hey, yo ya te perdoné, pero hiciste esto o aquello. No, no has practicado el perdón de verdad, porque sigues viviendo en sentimientos y en el pasado. Entonces, cuando tú dices que perdonaste a alguien, liberaste de algo, ese boomerang viene y te golpea. Entonces, muchas personas solamente quieren venganza. Muchas personas solamente quieren estar en ira, en contienda. Así que hay personas que tienen que estar constantemente recordando esa parte. Todos los días. Ya perdoné, ¿va? Pero una vez, ¿pero por qué es eso? Porque emocionalmente no eres estable. Y poco a poco eso te va a cansar. Poco a poco eso te va a frustrar. Te vas a sentir hipócrita, te vas a sentir desconectado. Así que cuando alguien te perdona, tú como perdonado, pues ya se te olvida, ¿no? Pum, sigues tu vida. Pero ¿qué pasaría si te lo están recriminando? Pues llega un momento en que te va a enfadar, ¿verdad? Lo mismo tú haces.
Así que hay que ser claros con lo que hacemos, no vivir en las ofensas. Pero cuando vives en la ofensa es porque creemos que a veces podemos decir una escritura y, hey, estoy ofendido, digo una oración o declarar algún versículo y boom, ya pasó. No, no es así. Mágicamente no pasa. Entonces, el, cuando solamente lees un versículo por leerlo, no impacta tu vida, porque no hay una conexión con el Señor. Recuérdate, la ofensa es un problema en el corazón, pero tenemos que desarrollarlo. No puedes perdonar completamente sin que el Espíritu Santo trabaje contigo y te muestre que tienes que cambiar, que tienes que perdonar, que tienes que soltar, para que Él sea quien guíe tus propósitos. Vamos a Ezequiel 36:26. ¿Ok? Así que tenemos que dejar que el Señor nos guíe para ser libres de la ofensa. Entonces, cuando tú dices te perdoné, no significa realmente que lo hayas perdonado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una ofensa y esa ofensa tienes que trabajarla y es un desarrollo en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo. Es algo que tienes que estar haciendo constantemente. Así que tienes que hacer el cambio verdadero en tu vida. Así que cuando tú hablas verdad, cuando tú hablas perdón, tienes que perdonar. Es un proceso en el cual te va a transformar. Porque cuando vengan esas situaciones, ya no vas a estar atrapado en esas situaciones. Al contrario, vas a ser libre de esas situaciones y ya no te van a estar molestando. Pero si te sigue molestando, lo sigues trayendo al futuro, lo sigues trayendo a este presente, aún hay que trabajar. ¿Te vas a comprometer a trabajar? ¿Te vas a comprometer contigo mismo? No con nadie, contigo mismo. Pero es la verdad que no nos gusta escuchar. No queremos estar trabajando nosotros mismos. Y a pesar de que pasa el tiempo, no queremos trabajar. Y cuando vienen situaciones, esas situaciones te hieren, sin importar el tiempo cuando hayan pasado. Y hay situaciones que te siguen manipulando, situaciones, pensamientos, eventos. Así que deja de estarte apuntando a ti mismo. Yo sé que te duele cuando alguien más te apunta, pero te duele más cuando tú mismo te apuntas, cuando tú mismo te socavas, cuando tú mismo no sueltas, cuando tú mismo no perdonas, cuando tú mismo no liberas. Así que es importante que como el Señor te guíe para que tú hagas la diferencia. El Señor te va a estar guiando, el Señor te va a llevar en ese proceso, pero tú tienes que querer hacerlo. Así que el trabajo en la iglesia sí, es darte las herramientas, el Señor te da herramientas, pero es tu trabajo tomar esas herramientas y hacer ese trabajo. El pastor no va a hacer ese trabajo por ti, nadie, y no te ofendes con el pastor o con Dios porque tú no quieres hacer las cosas. Si tú, un ejemplo, si tú ensucias la ropa, tú lava la ropa. Entonces tú tienes que hacerlo. Si tú haces algo, tú tienes que comprometerte a tomar esa responsabilidad. Y es la verdad. Es la verdad. Vamos a leer Ezequiel 36:26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Así que deja de estar creyendo en el diablo que te vas a engañar y que no puedes. No, Dios te ha dado un corazón nuevo que nada ni nadie puede hacer nada. Dios te dio un corazón nuevo. Te dio un corazón nuevo. Así que ese corazón nuevo va más allá de entendimiento. Tu viejo corazón no podía perdonar, pero ahora tu nuevo corazón puede perdonar.
¿Por qué? Porque ya no estás atrapado con dolor, con coraje, con ira. No, ese corazón nuevo ya no está atado a tu vieja forma de vivir. Entonces no traigas eso viejo que ya no tienes. ¿Saben? Les di un reto a nuestro grupo de oración. Les dije, hey, pregúntenle al Señor que les revele qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que hacer? Y después nos decían, no sabe el pastor lo que el Señor nos ha revelado. Entonces cuando tú te permites, el Señor te va a mostrar su amor, que Él es el alfa y el omega, que Él sabe las intenciones del corazón, que Él sabe todo. Entonces cada cuánto das ese tiempo para tú estar con el Señor y estar con el Señor y evitar que el enemigo te esté engañando. Así que cuando tú dejas que el enemigo te engañe, es cuando tú dejas que la ofensa te hiera, cuando tú dejas que la ofensa se esté cultivando en tu mente, en tu corazón. Y cuando tú no sueltas esa ofensa te va a derrimar. Así que tienes que saltar esa ofensa para poder ser sano. Cuando tú estás con el Señor o orando con el Señor te va a revelar que tienes que estar soltando. Teniendo esa oración, teniendo ese amor, teniendo esas pláticas con el Señor. Ten ese lugar privado con el Señor. ¿Para qué? Para hacer la diferencia. Pero saben, es importante llorar. No estoy diciendo que no, pero hay personas que se la pasan llore y llore y llore de una forma sentimental. No, cuando lloras va a haber una experiencia sanadora en tu cuerpo. No nomás porque te sientes sentimental. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Así que cuando tú no te guías con el Señor, con el Espíritu Santo, no vas a oír, y entender el Espíritu que Él te ha dado. Y vas a estar oyendo solamente tus planes y tus sentimientos. Un ejemplo, ¿alguna vez has peleado con Dios porque tú quieres hacer algo, pero Él te manda que no lo hagas? Pero, y aquí después le quieres echar la culpa al Señor, pero aquí tu espíritu te guió a tu propio desastre. Tu propia carne te guió a esa ira. Y luego aquí nos dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Ves? El Señor les va a dar un nuevo espíritu, su presencia, su Espíritu Santo va a estar dentro de ustedes, dentro de mí, amándonos, cuidándonos, cultivándonos, haciéndonos una mejor persona, seguir adelante. Así que el Señor es quien te guía. No dejes que tus propios sentimientos, pensamientos te mantengan alejados del Señor. Así que el perdón para mí anteriormente era algo difícil y que yo no podía hacer, honestamente. Pero cuando vino su espíritu en mí, abracé su amor y de la misma forma abracé el perdón y empecé a perdonar y me hizo libre. Así que, wow, date esa oportunidad. ¿Por qué? Quieras o no, toda tu vida siempre va a haber alguien que te ofenda. En el carro, en el trabajo, en alguna dependencia de gobierno, cuando vas a la tienda. Personas van a ser groseras. Personas van a ser todo lo que tú no quieres ser, ¿verdad? Pero aquí, ¿cómo vas a hacer para no estar viviendo en esa ofensa? Para no estar viviendo en ese coraje. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a estar haciendo? Así que es importante que entiendas que cuando tú perdonas, te liberas y dejas de estar dolido y vives la vida más libremente. Y luego aquí nos dice, les quitaré ese terco corazón de piedra y les doy un corazón tierno y receptivo. Ese viejo corazón ya no va a estar ahí. Ya no tienes por qué estar pensando en ese pasado de dolor. Contrario, el Señor te va a estar dando instrucciones para ese nuevo hombre, esa nueva mujer, que ya no es desordenada. Al contrario, es una persona ordenada, ya no es una persona caótica, ya es una persona que vive
siguiendo los consejos de Dios. Así que las cosas con las cuales estás pensando que te mantienen en tu propio entendimiento, en tus propias fuerzas, te van a hacer caer. Así que sométete al Señor para que te muestre cómo perdonar y te perdones a tú mismo, dejes de vivir en el desorden y puedas seguir adelante. Así que el Señor te ha bendecido y Él espera que nosotros podamos seguir los ejemplos que el Señor nos ha dado para que podamos vivir libres de ofensa. Pero no vas a entenderlo hasta que vivas el proceso. Así que vamos a Salmo 139, 23. Y estamos hablando cuán espiritualmente somos desordenados. No porque traigas una Biblia en el brazo hace la diferencia. No, esa Biblia tienes que usar. Tienes que leerla, pero tienes que vivirla. Tiene que ir más allá que solamente estar diciendo algo repetitivo. No, tiene que haber un impacto de dentro hacia afuera. Tienes que aceptar esas verdades en tu vida que no te dejan seguir. Tienes que tomar esas cosas que no te están dejando ser libre para que te hagan libres. Así que internamente tienen que generar un impacto en tu vida. Entonces, el impacto que hay en tu vida tiene que haber un impacto en la sociedad. Así que ¿cuántos de ustedes van a entender que el Señor está para ustedes? Pero si pasa el tiempo, vas a pasar tiempo y te vas a perder de oportunidades. Así que para que puedas hacer la diferencia, tienes que hacer algo. Tienes que cambiar ese carácter. Tienes que cambiar ese carácter donde tú eres diferente. Así que cuando tú no trabajas en ti mismo, te vas a quedar en el mismo lugar y vas a ver la vida pasar. Donde te vas a sentir ofendido. Un ejemplo, vas a querer ser un mejor padre, pero no vas a tener ni las herramientas. Vas a querer ser un mejor amigo, pero no tienes las herramientas. Quieres mejor hijo y no vas a tener las herramientas. ¿Por qué? Porque mentalmente estás separado de lo que el Señor te ha estado mostrando y vas a vivir en instinto y ahí vas a empezar a vivir una vida en sufrimiento y puede que hagas sufrir a otras personas. Porque te vas a considerar tú como el hombre o la mujer que todo lo puede, que puede hacer todo, pero es como si te estuvieras moviendo en un cuarto a obscuras o con los ojos cerrados. Así que vamos a leer 139, 23. Aquí nos dice, examíname, oh Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer, examinarte. ¿Por qué? ¿Qué hiciste tú para sentirte ofendido? ¿O qué hiciste tú para ofender a alguien? ¿Qué fue lo que sucedió? Examina esas situaciones donde tu ofensa se activó, donde esa ofensa tocó tu corazón, tu mente. Así que tienes que examinar por qué las personas no te hacen felices. O por más que las personas te hagan algo, no eres feliz. Tienes que examinar. Porque a lo mejor tú, hombre o mujer, tu pareja está haciendo algo para ti, pero no estás feliz. No te mantiene feliz. ¿Por qué? Porque tienes que entender que la alegría del Señor tiene que venir el gozo, no de las cosas que hacen las demás personas. Entonces, cuando no hay un gozo en el Señor, una alegría en el Señor, no vas a poder disfrutar las cosas que hacen las personas por ti, sin importar cuán buenas sean. Así que la alegría no es solamente irte de vacaciones, irte a acampar, recibir cosas, comprar cosas, hacer hiking, cualquier cosa que te haga feliz. No, esas son situaciones. Así que tu alegría tiene que estar agarrada de Dios, no de cosas. Las cosas son pasajeras. Así que tienes que romper esa brecha si tú estás atado a tu pareja para ser feliz. Porque esa persona te puede hacer sentir mal, te puede hacer sentir dolido, dolida. Y eso lo único que va a generar en tu vida es dolor. Así que hazte esas preguntas a ti.
¿A qué estás atado? Recuerden, cada matrimonio, cada relación que es desarrollada con una mujer y un hombre, muchas de las veces uno de los otros se sienten con la relación o con la... Pero aquí hay algo bien importante. El hombre tiene que liderar la relación como un ejemplo de cómo lo guía Dios, cómo ser ese hombre en esa relación. Puedo decir, puedo apuntar el dedo a mi esposa porque ella no cocina. Y te tienes que preguntar, ¿por qué no cocina? A lo mejor no le has comprado los utensilios para cocinar. A lo mejor no has hecho nada por ella por querer hacer que ella te cuide o quiera hacer algo por ti. ¿Por qué solamente aquí las mujeres dicen preach o aprueba o comparte cuando hablo de los hombres? Pero cuando es al revés, ningún hombre dice nada, o a menos que tengas miedo. Así que veamos, regresemos. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Conoce mi corazón, Señor. Entonces, nunca vas a cambiar si tú no ves tu corazón. Si el Señor, si no se lo muestras a Dios. Es muy difícil examinarnos a nosotros mismos porque nosotros no nos podemos ver. Y para todo tenemos razones. Así como todos nosotros. Y así como todos los demás. Pero nosotros sí puedes ver los problemas. ¿Por qué? Porque no eres tú. Así que cuando tú estás haciendo algo, ve en ti mismo primero antes de criticar. Y para arreglar esto es sometiéndote al Señor y permitiéndote que primero examine tu corazón. Pero para examinar tu corazón tú tienes que darle ese corazón al Señor. En mi caso el Señor me dijo, tienes que perdonar a tu madre. Yo no quería perdonar a mi madre por las cosas que me hizo. Y peleé con Dios. Pero dijo, wow, Dios, tú tienes razón. Tengo que perdonar a mi madre. A pesar de que no me gusta esto o aquello, tengo que perdonar a mi mamá. Sin importar las cosas que hayan sucedido, tuve que soltar esa ofensa y fui liberado. Y ya no hablo de esas cosas porque ya no significan nada para mí. Y porque seguí adelante y porque Dios me sanó. El proceso de mi espíritu o mi desarrollo espiritual con Dios fue un perdóname, Señor. Perdóname por las cosas que he hecho. Así que tienes que reconocer dónde estás parado, qué es lo que está sucediendo. Tienes que reconocerlo. Y una de las cosas que me hizo entender, hay un libro de Nicky Cruz que se llama Nicky Run. Y muchas cosas que entendí estaban en el libro. Esa persona vivía en Nueva York. Esa persona una vez se encerró en un edificio con los pichones porque estaba molesto, pero estando ahí tuvo que entender cómo perdonar. Entonces muchos de nosotros no hemos encontrado nuestro potencial porque estás ofendido y no quieres perdonar. A lo mejor no soy la mejor persona, pero tengo que entender qué es lo que me mantiene alejado del Señor, que no me deja seguir adelante o ser exitoso como debería de ser. Luego nos dice también aquí, prueba y conoce los pensamientos que me inquieta. Así que no solamente pidas que examine tu corazón, sino que también pruebe y conoce los pensamientos y pueda entender por qué actúo como actúo. Hacemos cosas. A veces ni siquiera tenemos razón para hacer las cosas, pero solamente lo hacemos. ¿Estoy mintiendo? Claro que no, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué hice eso? Me miraba estúpido, pero ¿por qué lo hice?
¿Saben? Es la forma que estamos hechos, ¿verdad? Hoy hice algo en la mañana. No. La primera vez que Dios me mostró este principio, tenía un perro negro. Los niños estaban siendo niños jugando con el perro. Y yo le dije a mis niños, hey, cállense y váyanse a su cuarto. Y saqué al perro. Y me molestaba muchísimo. Y lo hice. Fui rudo, fui grosero. No sabía por qué, pero me molestaba. Y le pregunté al Señor, ¿por qué me molesta? Al Señor. Y el Señor me dijo, porque a ti nunca te dejaron ser un niño. Y eso me tocó tanto y me dejó entender mis pensamientos y cómo mis acciones afectaban a mi perro y a mis hijos. Regresé, tomé al perro y se los di a los niños. Les dije, jueguen con el perro. Y ahí empecé el proceso en mí. Así que dije, Señor, busca mi corazón y ayúdame a entender mis pensamientos y guíame. ¿Estás permitiendo que Dios te guíe cuando hablas a alguien que te ofendió? ¿O estás tratando a ignorar a alguien que te ofendió? Hay algo espiritual en esa parte donde quieres manejarte de una forma, donde quieres estar cerca de Dios, pero alejado de los problemas. Así que Dios tiene más fuerza que todos juntos aquí. Y sé que acelera los planes, las cosas, todo. ¿Por qué? Por los tiempos que estamos viviendo. Así que tenemos que estar viviendo en revelación rápida y movernos rápido. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Alguien necesita escuchar lo que tú estás haciendo o viendo, viviendo. Y quiero compartir una de las consecuencias que vienen por negar. Así que no puedes estar viviendo en negación y ofendiendo a los demás. Porque si no, tú vas a estar siempre ofendido por algo. En tu trabajo, en tu casa, lugar donde vayas, siempre vas a estar ofendido. Porque a lo mejor promovieron a alguien más, te ofendió. Todo lo que sucede a tu alrededor te va a ofender. Y esa ofensa solamente va a traer amargura a tu cuerpo, a tu mente. Y no vas a entender que esas cosas que te están molestando eran pruebas en las cuales estás fallando. Y cuando tú niegas esa ofensa, solamente te empiezas a mentir a mí mismo. Así que la Biblia nos dice que tenemos que ser libros abiertos, ¿verdad? Entonces deja que el Señor te examine y pueda hacer esa diferencia. No vivas, no vivas queriendo aparentar, ser real. Así que tienes que aprender, que tienes que trabajar en ti mismo. El cómo hablas, el que haces, todo viene de una raíz. Vamos a Hebreos 12, 14 al 15. Aquí nos dice, esfuércense por vivir en paz con todo y procuren llevar una vida santa. ¿Saben? Las personas que son amargadas afectan mucho a las personas. Y a veces las personas no se dan cuenta cuán amargadas o resentidas son y afectan a las demás. Y no se dan cuenta que las personas no se acercan a esa persona por cómo son de amargadas. No quieren tener nada con esa persona. El sarcasmo es otro problema. Esa solamente genera problemas. El sarcasmo es problemas. Porque de lo que habla el corazón es por lo que hay en el corazón. Entonces lo que estás hablando es lo que hay en tu corazón. Así cuando tú crees esa necesidad de sentir a alguien sentir mal o hacerlo sentir como payaso, es porque en tu corazón hay una amargura. Y estas son cosas que la iglesia no quiere lidiar.
Entonces quieren que solamente les digan cuán bueno eres, cuán grande eres, cuán bendecido eres. Pero no, también tenemos que ver cuántas cosas hay en su vida. Así que muchas personas solamente quieren ir a Jerusalén, a esa tierra santa. No, sí, ¿verdad? Pero aquí la tierra santa está aquí en el Señor. Y el Señor lo puedes tener todos los días cuando tú hablas con Él. Así que vamos a leer de nuevo Hebreos 12:14. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Me gusta cómo dice esto. Esfuércense en vivir. Entonces, es tu responsabilidad como creyente esforzarte, a hacer. Así que sí, el Señor hace todo posible, pero es tu trabajo esforzarte, el no querer ser amargado, el no ofenderte, porque es la forma en la cual tú puedes mantenerte firme. No sé si sigues lo que estoy diciendo. O a lo mejor puede que seas tú que tú estás amargado. ¿Por qué? Por algo que te estoy diciendo. Porque te están ignorando. Honestamente, yo no ignoro a las personas. Si a alguien no le hablo, realmente es porque no lo vi, no porque lo ignoré. Y si te sientes resentido porque ignoré, discúlpame. Créeme, si no te saludé, es porque no te vi. Amén. Ven, ese es el propósito de todo esto. El enemigo solamente quiere separar. Y la forma de separar es que vivas en ese sentimiento. Hijos, padres, madre, papá, parejos. Entonces, pero Dios quiere que sea lo contrario. Que se una, que trabajen, que sean mejores personas. Porque en Dios todo se puede trabajar y mejorar. Así que pero es un trabajo individual. Cuando tú trabajas en ti mismo, en donde el Señor te guía a entender tus pensamientos y lo que estás haciendo y te dé el entendimiento para entender por qué estás haciendo las cosas, guiándote. El Señor te va a mostrar cómo hacer las cosas correctamente para que camines en libertad. Esa libertad que el Señor tiene para ti. Y eso es grandioso. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ese cambio, el Señor se ve marcando tu vida de una forma increíble. Donde tú va a volar hasta tus sesos, cómo el Señor va a cambiar tu vida cuando tú te dejas ser parte de esa transformación. Así que la experiencia que viene del Señor en tu vida es cuando tú dejas que el Señor hace un cambio en ti. Así que tú tienes que predicar ese ejemplo, eso que estás entendiendo del Señor, para que tú, donde tú vayas, haces esa luz y puedas traer unidad, puedas traer paz, seas un hacedor de paz a los lugares que vayas. Así que cuando hagas esto vas a entender y vas a traer preguntas donde te vas a decir, ¿cómo es posible que tú no puedas hacer esto? Puede que lo pienses, ¿verdad? Pero no es tu trabajo hacer nada más. Tu trabajo es ser un hacedor de paz, traer paz, ser ese ejemplo para que las personas puedan ver cómo con tu ejemplo puedan cambiar. Tú tienes que ser el ejemplo y así que tú también tienes que ser el ejemplo para ti mismo, para que puedas entender por qué, porque el Señor ya te ha mostrado. Si estás aquí es porque el Señor te ha mostrado cómo tienes que cambiar y cuál es el proceso para hacer ese cambio. Así que deja de señalar a las personas. No digas, es tu problema, no es mi culpa. No, hazte responsable. Hazte responsable de las cosas que tienes que ser responsable. Amén. No camines en coraje. No camines en ira. No camines en resentimiento. Camina en perdón y arrepentimiento. Y persigue al Señor siempre.
Leo aquí, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual lo trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces puede ser de bendición o puede ser de maldición. Si eres de maldición, en el día de juicio muchas personas van a estar pensando, ¿por qué no fui diferente? Pero si en este momento tomas esa iniciativa para ser diferente, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a ver al Señor y vas a ser de bendición para otras personas. Vas a cambiar en ti mismo. Entonces todo está en esa actitud. Es cómo lo vives, cómo lo haces, cómo lo compartes. Y con esto es cómo está tu corazón. Así que Dios está enganchado con tu corazón. Quiere que ese corazón sea bueno, sea de bendición. Puede que tú quieres que tus hijos sean exitosos, pero tienes que preocuparte más por su corazón, si son sensibles a las personas alrededor, si tienen esa conexión con el Señor. Eso es lo que nos tiene que mantener. Eso es lo más importante, entender cómo el Señor nos guíe. Recuerda, el éxito no es nada. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Eso es lo importante. Así que tienes que entender que el Señor, en su amor y su gracia, quiere que tú estés bien. Así que no caigas. No caigas. No dejes que las raíces de amargura crezcan en ti y te mantengan alejado del Señor. Porque esto te va a llevar a una vida en muerte. ¿Sabes por qué ignoras a otras personas o por qué no quieres hablar a otras personas? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que tú mismo haces. A mí me tomó mucho tiempo entender, porque yo antes tenía un grupo de personas muy pequeño con el que hablaba y solamente hablaba a 2 o 3 personas. No expandía mi círculo social y no dejaba que el Señor trabajara en mí. Pero cuando tú empiezas a trabajar en ti mismo, todo cambia. Hasta las personas se te acercan, tu círculo social crece. Así que en estos momentos, ¿qué te está manteniendo alejado del Señor? Así que tienes que entender que el Señor vive. Y así que ¿cómo tú estás viendo al Señor en estos momentos? ¿Por qué es que tú no tienes amor a los hermanos en la iglesia? ¿Cómo es que no tienes preocupación por todos los hermanos de la iglesia? Puede ser que haya amargura en tu vida, esa raíz que vive en ti, que no te deja amar a las personas. Porque es un proceso, claro. Viniste, fuiste salvo, pero no has seguido trabajando en ti mismo. Así que sabes cómo el Señor hace la diferencia. Tienes que trabajar en ti mismo. Así que cada persona es diferente, pero todos necesitamos trabajar. Tenemos que dejarnos guiar por el Señor, hacer la diferencia, hacer ese cambio, hacer ese lugar, ser esa persona que trae amor, bendición, y no mantener esa ira o resentimiento agarrado que no te deja seguir adelante. Entonces, si hay algo que te mantiene atado, es porque no estás trabajando en ti. Así que tienes que trabajar en ti. Si una persona está hablando de un punto de amargura, es porque no conocen al Señor y está viviendo en una ofensa que no lo deja salir adelante. Entonces, tienes que entender que hay personas que van a estar amargadas, pero cuando estés en esos lugares, cuando tú ya perdonaste y te perdonaste, esas ofensas no te van a tumbar. Al contrario, vas a bendecer y vas a seguir adelante. Así que
La amargura en nosotros muchas de las veces nos mantiene atado. Esas amarguras, ¿cómo nos tienen ofendidos? Entonces, la ofensa te mantiene aislado. ¿Cuántos aquí hombres y mujeres, perdón, más bien mujeres, perdón, cuántas mujeres de aquí que utilizan este maquillaje, abren su maquillaje y cuando lo abren hay contaminación dentro de ese maquillaje? ¿Lo usarían? No, ¿verdad? Porque está contaminado, ¿verdad? Lo tirarían. ¿Cuántos de nosotros estamos contaminados por las ofensas? Esto es lo que entiendo por contaminación, que estás comprometido, que tus pensamientos están comprometidos. No puedes realísticamente interpretar o expresar o dar la palabra del Señor como debe de ser, porque tus pensamientos están contaminados por tu experiencia y eso te mantiene atado. Necesitas ejercitar amor, pero no puedes hacerlo porque no conoces el amor, porque el Señor nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, ¿qué pasa en ese trayecto? Entonces tienes que alguien darte esa interpretación, ¿verdad? De ese amor. Pero cuando tú empiezas a trabajar en ti mismo y te empiezas a descontaminar, te vas a aprender a amar a ti mismo. Y cuando empiezas a amarte a ti mismo, vas a aprender a amar a los demás. Vamos a Proverbios 18:19. Lo que nos dice: un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Otra vez, un amigo ofendido es más difícil que recuperar que una ciudad fortificada. Porque el enemigo quiere mantenerte ofendido. ¿Por qué? Porque así hay división. Y luego aquí nos dice: la disputa separa a los amigos como un portón cerrado con rejas. Así que el enemigo sabe que en esa división, en esa contienda, hay una brecha y no hay amor. Y hay amargura. Y hay peleas. Así que cuando el enemigo nos separa, lo único que quiere es mantenernos ofendidos. Y eso va a generar que sea difícil hacer la diferencia. Entonces, es importante tener esa parte. Entonces, puede que tú tengas quejas o puede que tengas para todo algún pretexto de las cosas. Pero si no haces el cambio, es que en ti hay un pretexto. Porque no quieres hacerlo. Porque no, porque sabes que hay un esfuerzo o simplemente estás tan amargado que no te das la oportunidad y no quieres. En tu mente ya te has dicho no, no, no y tú lo sigues repitiendo. Sí que ven al Señor para que sea Él quien te guíe y puedas estar en un momento donde ames, donde perdones, donde sueltes el perdón, sueltes la ofensa. Esa ofensa no te mantenga atrapado. Entonces, es importante cómo la ofensa separa. Tienes que entender cómo la ofensa separa, cómo la ofensa divide. Tienes que entender que la ofensa es peligrosa. Así que, pero también podemos ver cómo cuando una persona que es amor trae unión y esa unión trae bendición y echa fuera la ofensa. Entonces necesitamos ser esa luz en esas tinieblas. Pero para hacer esa luz necesitamos trabajar en nosotros mismos y con nuestro propio ejemplo, con nuestra propia forma de caminar. Somos luz para los demás, donde podemos traer esa diferencia, ese impacto, ese amor, esa bendición
Así que podemos hacer las cosas diferentes. Así que eso es importante. Entonces, las cosas superficiales solamente generan división. Aquí necesitamos ser más unidos. Dejar la ofensa por un lado y ser intencionales y no ser superficiales. Deja las excusas y trabaja en eso. Deja las ofensas y permítete ser diferente. Deja esa ofensa, porque la amargura es el centro de la queja y de la negatividad. Si tú no estás amargado, no te vas a quejar. Si tú no estás amargado, no vas a ser negativo. No nos damos cuenta cómo expresamos nuestra amargura. Creemos que el Señor nos tenga que bendecir más, pero no nos bendice más porque sabe que nos podemos perder. La Biblia no nos dice que, así que para que tú seas diferente o tengas más como quieres tener, tienes que soltar más. Tienes que hacer ese cambio. Tienes que trabajar. Tienes que hacer ese cambio en ti mismo y ser intencional en hacer los cambios. Así que tienes que dar esa oportunidad para el cambio. Vamos a Job 7:11. Así que cuando alguien se está quejando, no importa de qué se esté quejando, porque la escritura dice que todas las cosas que murmuran y se quejan, sin importar. Así que no importa cuántas comidas tengas que cocinar, dice, cocina sin quejarte. Así que no importa cuántas veces tengas que lavar ropa, lavar y lavar sin quejarte. Así que yo me tengo que hablar a sí mismo, no estar quejando. Yo voy a casa, hago lo que tengo que hacer y no tengo divisiones de actividades y solamente hago las cosas que tienen que ser hechas. Y saben, cuando estamos caminando en esa unción, esas cosas empiezan a tener un sentido y empiezas a hacer cosas donde te llevan a la paz. En la casa puedes limpiar, hacer la casa, hacer comida, cosas que a lo mejor antes no hacían, y eso genera una mejor unión en el matrimonio, ¿verdad? Es un ejemplo. Así que entiendan cómo el Señor hace la diferencia. Entonces, eso es lo importante, que el Señor te esté mostrando. Pero y cuando te muestre, no lo eches a la basura. Trabájalo, enfócate y deja de quejarte para que puedas ver las bendiciones que el Señor ha puesto en ti. Amén. Porque no te puedo garantizar que cuando algo no puedes hacer, te van a dar ganas de querer hacerlo. Si estás en cama, enfermo, créeme que te vas a querer levantar y hacer cosas. Así que deja de estar siendo negativo. Deja de estar siendo piedra de tropiezo para los demás. Pero sobre todo deja de ser esa piedra de tropiezo para ti mismo. Deja de estarte quejando. Empieza a servir. Empieza a servir al Señor. Y haces el cambio en ti mismo. Porque Él tiene un plan para ti. Pero te estás queje y no puedes ver esos planes. Y los planes Dios no te los revela porque no estás cooperando. Y no estás haciendo esas bendiciones que el Señor tiene para ti porque estás siendo negativo. Vamos a leer Job 7:11. Dice,
No puedo evitar hablar. Debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. ¿Qué está diciendo? Hey, aquí lo podemos decir como lo decimos el día de hoy. Solamente estoy siendo real en lo que siento. Empiezas a escupir, ¿no? Ay, tengo este dolor, tengo esto. Y hay queja, y queja, y queja, y queja. Así que, ¿eso qué quiere decir? Que hay una pena, un dolor en tu espíritu, ¿verdad? A lo mejor alguien, que estás diciendo que alguien te ayude a hacer las cosas, ¿verdad? Estás pidiendo que alguien más haga las cosas. Pero esto sucede cuando tú vives en una queja constante. Solamente te quejas y no ves las bendiciones. Y vives en la queja. Entonces, la amargura está en el centro de tu corazón. Porque cuando no está, de nada te vas a quejar. Pero si te estás quejando de algo, hay una amargura en tu corazón. Y eso va a afectar cómo hablas, cómo eres, a dónde vas, con quién te reúnes. Y te vas a dar cuenta cuán amargado estás en las cosas que haces, con quién te quejas o por qué te estás quejando, cuáles son las situaciones que te llevan a quejarte. Y el Señor te va a mostrar cómo esa queja te mantiene atado. Así que mira en ti mismo antes de que apuntes a los demás. Y yo puedo decirte que cuando tú haces ese cambio en ti mismo, tu vida cambia. Se siente raro, se siente extraño, se siente que no entiendes el significado del cambio, por qué, hacia dónde vas, pero te sientes diferente. Y cuando dejas que el Espíritu Santo te guíe para hacer ese cambio te impacta. Y las personas que a tu alrededor van a empezar a notar algo distinto de ti. Y eso genera que en otras personas quieran acercarse a ti. Hay un impacto positivo. Es un efecto dominó. Que otra persona, a lo mejor quiere estar contigo, pero sigue amargada, ese es otro problema. Esa persona tiene que aprender a no ser amargada. Y eso que le está amargando, esa persona tiene que trabajarlo, pero no es tu problema su amargura. Y tienes que dejar de ponerte o hacerte sentirte culpable por la amargura de otras personas cuando tú ya estás trabajando en tu propia liberación. Es no ser negativo, es no estarte quejando y no estar siendo amargados con los demás. Así que si tú no haces eso, significa que eres desordenado y las personas no se van a querer acercarse a ti. ¿Por qué? Por tus quejas, por tu ira. Porque no eres una persona con la cual alguien quisiera estar a un lado. Así que haz esa autoanálisis. ¿Qué tienes que cambiar? En estos momentos, ¿qué te está amargando? En estos momentos, esa amargura, ¿cómo está afectando tus relaciones? En esta amargura, ¿cómo te está afectando tu mente, tu pensamiento, tu trabajo? ¿Cómo está afectando? Así que cuando empieces a trabajar, vas a hacer la diferencia. Vamos a Job 10:1. Nos dice, estoy harto de mi vida. ¿Esto qué quiere decir? Estás amargado. Aquí vemos cuán amargado estaba Job, que dijo, estoy harto de mi vida. Una amargura. Hay una raíz de amargura ahí. Tuvo que suceder algo para darse cuenta de esa amargura que había en su vida. Así que en tu vida puede que haya algo que no te has dado cuenta que tienes que cambiar. Así que esos cambios en ti es porque tú tienes que hacerlo. ¿Ok? ¿De qué estás harto en estos momentos? ¿Qué te cae mal? ¿Qué te genera molestia? ¿Qué te genera un trastorno? En estos momentos o en este lugar de tu vida. En estos momentos de tu vida
te gustaría estar en otro lugar, ¿verdad? Más lejos, pero a veces te sientes harto de lo que haces. Y eso nos lleva a quejarnos con Dios. Porque se nos ha dicho en los púlpitos que Dios te va a dar los deseos de tu corazón, y tu corazón o tus deseos va más allá del esfuerzo que tú estás haciendo o tus ganas de querer cambiar. Quieres cosas, pero no quieres esforzarte. Así que, ¿qué quieres? Muchas de las veces no está ligado con tu propio esfuerzo, ¿verdad? Esfuérzate. Deja que el Señor te guíe. Así que deja que el Señor sea quien esté contigo. Amén. Así que el sarcasmo, la ira, el coraje y todas aquellas cosas te pueden mantener atado y van a amargar tu vida. Por ende, cuando te amarga tu vida, vas a estar harto de vivir y vas a ser una escoria. Vas a ser una persona que va a infectar a otras personas y simplemente las personas te van a evitar. Y eso es como un círculo vicioso donde las personas no quieren acercarse a ti. No eres confiable. Puedes poner excusas, pero las personas te van a estar evitando. Así que empieza a hacerte responsable. Empieza a tener esa responsabilidad de lo que dices, de lo que haces, y deja de estar hablando en amargura. ¿Por qué hablas de amargura? Así que a lo mejor es tiempo de un cambio, ¿verdad? A lo mejor es tiempo para esa liberación. A lo mejor es tiempo para que dejes de ser ese cristiano desordenado. La Biblia nos dice que tengamos que hacer la diferencia, ¿verdad? Tenemos que ser diferentes. Entonces es importante hacer la diferencia. Deja de vivir en amargura. Deja de vivir en un pensamiento que te mantiene alejado del amor de Dios. Así que cuando estamos conectados con el Señor, vamos a entender qué cosas en nuestra vida vamos a tener que cambiar para poder ser representante de Cristo. Así que ser un representante de Cristo no es dando un flyer, no es dando una palabra, no, es viviendo una vida en Cristo, ser un imitador de Cristo todos los días, cada momento. Esa es tu representación de Dios y eso es ser un ejemplo para tener sanidad y ser puro. Así que todo aquello que digas, que compartes, no te ofenda o no estés viviendo en base a una ofensa, a una amargura. Así que aquí no hay nadie que pueda decir yo no me ofendo. No, aquí todos nos ofendemos. Pero hay que vivir en una vida continua donde todos los días estemos trabajando para no vivir en esa amargura, no vivir en ese coraje, no vivir alejados de las bendiciones que tiene el Señor para nosotros y poder identificar las cosas en el momento y arreglarlas. Esperemos que hayan aprendido algo el día de hoy y démosle toda la honra y toda la gracia al Señor, que fue que nos permitió este día. Muchas bendiciones y que tengan un excelente fin de semana. Amén.